Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Palmas al Señor, mi amado hermano y hermana. Regalen la palma al Señor. Gracias, Señor. Vamos a buscar el libro de Colosenses. Colosenses 4:2. Amén. Cuando ya lo tengan, decimos un amén, mi amado hermano y hermana. Colosenses 4:2. Amén. Amén. La palabra la vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice: perseveren siempre en la oración, vigilando en ella con acción de gracias. Amén. Vamos a repetir el versículo. Perseveren siempre en oración, vigilando en ella con acción de gracias. Amén. Bendito el Señor. Bien, mi amado hermano y hermana, pueden tomar asiento. Le puse como título a esta pequeña enseñanza: el poder de la oración. Amén. Primeramente, la palabra perseverar significa persistir en una manera de ser o de obrar. También significa durar permanentemente o por largo tiempo. Amén. En este versículo, mi amado hermano y hermana, nos está demandando, nos están enseñando a que perseveremos en la oración. La oración es una conversación con Dios. La oración es una comunión con Dios. Amado hermano y hermana, usted puede estar caminando en la calle, usted puede estar en el bus, podemos estar yendo a la tienda, y mientras que estamos caminando podemos conversar con Dios. Estar: Señor, mira, pongo en tu mano lo que está pasando en mi vida, o en mi casa, lo que está aconteciendo en la economía, primeramente en lo espiritual. Entonces uno va conversando con Dios. Entonces ahí comienzas a activarse esta palabra, el significado de perseverar. Porque la perseverancia del cristiano lo ayuda a que día a día vaya creciendo más espiritualmente. Amén. Por eso dice que la oración es la comunicación reverente con Dios. El cristiano da adoración, da gracias, también pide ayuda en peticiones y pide de sus bendiciones a Dios. Aquí es donde le estoy comentando, le estoy explicando este versículo, que cuando estamos en la calle o estamos en casa o estamos sentados, en vez de estar viendo una novela, en vez de estar viendo televisión, en vez de estar escuchando música, muchas veces mundana, porque a veces hay cristianos que hacen eso. Amén. Hay cristianos que estamos aquí en la iglesia, estamos adorándolo, pero después en casa pueden estar escuchando música mundana. Entonces ahí no tiene la comunión con Dios, no está teniendo reverencia por el que uno ha venido con la ayuda y gracia de Jesucristo, que nos lavó con la sangre de Él, de todos los pecados que teníamos. Entonces ahí no tiene la comunión con Dios en reverencia con la oración. Pero si nosotros estamos día, tarde y noche, estamos orando, conversando, y mira, la oración, cuando nosotros vamos a empezar a orar, estamos primero anhelándolo al Señor, estamos adorándolo, estamos, como se dice, enamorándolo a Dios con nuestras palabras que tienen que salir de nuestra boca. Amén. Las palabras que salen de nuestras bocas tienen que ser hermosas, que salgan del corazón, porque cuando sale de la boca para afuera no es una adoración real. Cuando sale la adoración del corazón, eso comienza a hacer al cristiano que entre, como se dice, en la atmósfera espiritual de Dios. Amén. Esto es lo que el Señor nos quiere enseñar esta tarde.
¿Por qué? ¿Quién sabe si estamos orando o no estamos orando? Aquí podemos estar, pero quizás no oramos como debe ser. Amén. Yo lo digo por mí mismo. Yo hubo un tiempo que me alejé un poco de la oración. Me alejé un poco de la oración y eso trae consecuencias. Cuando tú te alejas de la oración, hermano y hermano, le das chance al enemigo para que venga a estorbarte, a destruir. Porque el hombre y la mujer que está en oración se va llenando cada vez más de la presencia de Dios. Cuando el hombre y la mujer, el cristiano y la cristiana, está orando, está leyendo la palabra de Dios, está ayunando, tiene, como vamos a ponerle, tiene esas tres armas espirituales que nos ayuda a que nos revistamos día a día con la armadura de Dios. Conocemos el escudo que apaga los dardos del enemigo, ¿verdad? Conocemos el yelmo, conocemos la coraza. Nosotros tenemos que estar armados con la armadura de Dios. Pero para estar armados con la armadura de Dios tenemos que estar siempre perseverando en la oración, perseverando en la palabra. A veces a muchos no les gusta leer. A veces a muchos no les gusta leer, yo soy uno de ellos. Pero yo soy sincero con Dios. Yo le digo, Señor, usted sabe que a mí no me gusta la lectura mucho, pero trato de leerla. Cuando uno trata de leer la palabra de Dios en la lectura, el Señor ve tu esfuerzo y Él busca la manera cómo ayudarte a que puedas entrar más en lo profundo de la palabra. Lo que quiere el Señor es que nosotros primeramente avancemos un poco en el camino de Dios, en la enseñanza, en las obras de Dios que Él nos demanda a cada uno de nosotros. Amén. Pero ¿por qué Él hace esto? ¿Por qué Él pide esto de nosotros? ¿Por qué Él pide que perseveremos? Porque Él va a hacer el resto en nuestras vidas. Por eso Él nos demanda en el versículo Colosenses 4:2, perseveren siempre. ¿Qué quiere decir siempre? Vamos a desmenuzar esa parte. Siempre quiere decir día, tarde, noche, a cada momento, a cada instante. Amén. Eso es lo que quiere dar a entender el Señor. Iglesia, perseveren siempre en la oración. Cuando una iglesia está metida en la oración, en conjunto, mi hermano y hermana, pasan cosas tremendas. Porque no es que un hermanito solo está conectado con el Señor, no, está toda la iglesia conectada con Dios. Porque la oración es como un celular. Acá ahora estamos prendidos el WhatsApp y eso es lo que nos demanda Dios. Que estemos prendidos con Dios día, tarde y noche. Que cojamos la oración como un WhatsApp, como un celular. Que estemos conectados ahí con Dios por medio de la oración, de la alabanza. Oye, mi hermano y hermana, por eso es que viene la caída. Cuando el cristiano deja de orar, viene la caída. Se aparta, se enfría, le da pereza a las cosas de Dios. A veces hasta le molesta. ¿Por qué? Porque se está apagando espiritualmente. El alimento del Espíritu de Dios que vive en nosotros es la oración. Lo principal, la oración. Porque por la oración nos ayuda a que busquemos de Dios. ¿Cómo buscar de Dios? Por la palabra. Y por la palabra que el Señor nos manda que busquemos de Dios en la Biblia, también la Biblia nos empuja y nos guía a que ayunemos, vigilemos. Por eso dice, estén siempre en oración, vigilando. Vigilar es estar atento,
es estar mirando, es estar, como se dice, 4 ojos. Mirar, estar atento ahí, ver qué pasa, cuál es el resultado de lo que yo estoy haciendo, de lo que Dios va a hacer. Amén. Eso es lo que el Señor nos está dando en esta mañana. Acción de gracias quiere decir que se denomina tradicionalmente el día que se dedica para manifestar nuestro agradecimiento a Dios. Cuando nosotros oramos, después que adoramos, después que alabamos a Dios, después que bendecimos su nombre, después que hacemos las peticiones, mi amado hermano y hermana, tenemos que ser agradecidos con Dios. Agradecidos hasta cuando nos da un día más de vida a nosotros y vida a nuestros seres queridos. Cuando yo predico en las calles, siempre digo, dale gracias a Dios por el día de vida que te regala. Regálale solo 5 minutos, 10 minutos a Dios de tu mañana. Siéntate en la cama antes que te vayas a cepillar los dientes y agradecer a Dios porque ha permitido que veas este amanecer. Así siempre predico. Cuando predico digo estas palabras. Y más nosotros, mi hermano y hermana. Nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Nosotros fuimos lavados. Nosotros fuimos tinieblas y ahora somos luz. Con más razón tenemos que ser agradecidos con Dios. Agradecidos que aunque tenemos a nuestra familia, que aún no vienen a los pies de Cristo. Agradecidos porque Dios está tratando con ellos de una u otra manera por medio de su misericordia. ¿Y por qué Dios les da un día más de vida a nuestros seres queridos? Porque nosotros estamos ahí orando, pidiéndole a Dios que busque a nuestra familia, cómo traerlos a sus caminos. ¿Cómo puede Dios cambiar la vida de nuestros seres queridos? Es mediante nuestra familia, nuestras oraciones. Y por eso Dios demanda que también tenemos que orar por los de afuera. La oración que nosotros hacemos aquí en la iglesia, esa oración que todos estamos unidos en un mismo sentir, mueve y conmueve el trono de Dios. Esa oración, bendito es el Señor, mi amado hermana y hermana, hace que la misericordia de Dios se extienda en busca del pecador. Así como oraron por nosotros, hermanos cristianos, años atrás, nosotros tenemos que orar. Orar por lo de afuera, orar por nuestra familia, orar por nuestras vidas, orar por los pastores, orar por los evangelistas. Orar día, tarde y noche, porque la oración es la que nos va a llevar a que estemos firmes en los caminos de Dios. Que estemos avanzando con una madurez espiritual, creciendo en esto caminar. Pero el hombre y la mujer que no está orando, ¿usted cree que tiene comunión con Dios? El hombre y la mujer que no ora, no tiene comunión con Dios. Hay muchos cristianos que creen tener comunión con Dios, pero no la tienen, porque no están sumergidos en la oración. La oración es algo principal en nosotros, como cristianos evangélicos. ¿Amén? Es la oración. La oración del cristiano ferviente es la que conmueve a Dios, es la que mueve el corazón de Dios. Pero otros ya ni oran y a veces pierden el tiempo en otras cosas. Alábale a Dios porque vive y reina por los siglos de los siglos. Vean, mi hermano, dice, cuando un pecador comienza a orar, deja de pecar, mas cuando hace la oración de arrepentimiento y es limpiado de pecados y perdonados.
Cuando el pecador, bueno, yo voy a poner mi ejemplo, mi vida, por ejemplo. Yo antes de venir a Cristo, yo era tremendo. Yo, aparte de que era travesti, homosexual, yo tomaba mucho. Yo era una persona que me gustaba tomar demasiado. Era una persona que me gustaba mucho la droga. Pero yo en esta vida que yo llevaba, yo siempre le pedía a Dios ayuda. Siempre. Siempre contaba con Dios. Porque yo reconocía que había un Dios verdadero. Que no es un Dios de estatua, ni muñeco, ni nada. Yo siempre le decía, Señor, ayúdame. Cuando un pecador comienza a pedir ayuda a Dios y inconscientemente, porque hay que decir inconscientemente, el pecador cuando comienza supuestamente a orar, porque yo oraba a mi manera, no aceptando a Cristo, viviendo en pecado, oraba. Pero esa oración, yo pienso ahora que fue la que hizo que el Señor me alcanzara. Esa oración hizo que su amor de Dios me alcanzara, viviendo en pecado. Y ahí es donde Dios comenzó a tratar con mi vida. Porque yo le decía, yo era muy borracho, como le repito, y consumía toda clase de drogas, consumía polvo, cocaína con marihuana junto. En mi tierra le dicen, no me acuerdo el nombre, cómo le dicen a ese vicio. Y yo hubo un tiempo que ya no quería salir a tomar. Ya no quería consumir drogas. Ese puede ser el amor de Dios que el pecador inconscientemente, en ignorancia espiritual, está pidiéndole ayuda a Dios. Y esa ayuda que el pecador está pidiendo, Dios puede ver el corazón, ¿verdad? Esa es la palabra del Señor, que Él escudriña los corazones, los pensamientos. Entonces, yo pienso que Dios, cuando yo le pedí esa ayuda, el Señor veía que mi petición era sincera, porque yo se le di de corazón. Entonces, ¿qué hizo Dios? Tuvo que ver la manera de primeramente quitarme el vicio de ir a tomar. Yo salía a tomar viernes, sábado, domingo y lunes el ceviche. Y salía a tomar. Pero ya Dios comenzó a quitarme ese vicio. Yo pienso que es misericordia de Dios. No es que yo quise dejar ese vicio, porque yo no lo quise dejar. Pero Dios empezó a tratar con mi vida y me quitó el vicio. Hubo un tiempo que yo ya no salía a tomar. Ya empezaba a salir una vez cada 6 meses, cada 8 meses, pero ya no salía como antes, que era todos los fines de semana. Y después me empezó a quitar lo que es el vicio de la droga. Yo pienso que eran cosas leves. Pero ahora que estoy en Cristo, yo sé que el Señor terminó de hacer su obra en mi vida cuando le acepté como mi Salvador. Cuando yo le entregué mi vida al Señor Jesús, ahí es donde Él me perdonó realmente. Lo que hizo fue ayudarme un poquito para poder ver, para yo ver más claro de que Dios sí escucha la oración. Así sea de un pecador. Y si ese pecador es sincero con Dios, Él la escucha. Y Él busca la manera cómo atraerte a su reino, a servirle. Y Él hizo eso conmigo. Ahí fue que yo me llegué a la iglesia, me perdonó, me limpió de mis pecados. Ese es el plan de Dios para el hombre y la mujer que está en la calle pecando. El plan de Dios es salvar a aquellas almas. Y si esas almas muchas veces ya están demasiado afligidas, se acuerdan que hay un Dios. Se acuerdan que hay un Dios y comienzan a pedirle ayuda. Como Dios es bueno, nos ayuda porque ama su creación. Amén. Dios ama al pecador. Él busca la manera cómo ayudarlo, cómo traerlo a su reino. Él busca la manera cómo presentar circunstancias para traerlo y perdonarlo y limpiarlo. Amén. Yo me acuerdo, mi amado hermano y hermana, cuando predicaba en Durán,
había un varón, y el familiar de ese varón me dijo, hermano, para que le ore a mi primo, me dice, porque mucho toma, me dice. Todos los días toma, todos los días está borracho. Yo le digo, ya está bien. Entonces el varón estaba borracho, mareado, pero estaba consciente. Y yo le hablé y le digo, amigo, Cristo te ama, le dije. Cristo te ama, Él te ama, a Él no le importa todo lo que tú has hecho, todo lo que has venido haciendo, todo lo malo, no le importa eso. Él te ama, le digo. Y Él quiere ayudarte. Y ese hombre comenzó a llorar. Lloraba tremendamente, hermano. Yo le digo, ¿quieres aceptar a Cristo? Le digo. Y él me decía que aún no, me decía, pero sí ama a Dios. Le digo, pero arrepiéntete, le digo, acepta a Cristo, le digo, mi amado amigo, le digo. Se llama Richard. Y él agarró y me dijo, no, me dice, no, pero ¿cómo es el enemigo? No. El enemigo lo tenía, pero demasiado atado ese hombre. Y yo agarré y le dije, bueno, entonces, ¿quieres que te ore? Le digo, sí, me dice, hermano, sí, órenme. Y empecé a orarle al varón, y yo sentía un gemir que salía de lo más profundo de mi ser, un gemir. Y yo comencé a orarle, y cuando él estaba quebrantado, lloraba como un niño. Y yo seguía orándole, y ese gemir me quebrantó. Yo también comencé a derramar lágrimas. Y empecé a orarle a ese varón, a ese hombre. Terminé de orar, al varón lo abracé fuerte, porque la familia no lo tiene poco. La familia lo tiene como la oveja negra, porque es un alcohólico. Pero miren lo que hace Dios. Ese hombre no le había aceptado a Jesús como su Salvador. Pero el amor de Dios por el pecador hace algo en la vida del pecador. A mí me contaron, de que cuando yo me fui, dice que a él entró un sueño tremendo, ya no quería tomar, se fue a dormir. Se cayó a la cama durmiendo, y dice que despertó después de 3-4 horas a seguir tomando. Cuando él fue a tomar, dice que metió el trago y comenzó a vomitar. Vomitó, le dio náusea, le dio asco, rechazó el trago, rechazó el alcohol. Y él dice que le contó al familiar que él sintió algo en su vida, que algo cambió. Dice que él agarró, llevó sus cosas, llevó su ropa, dijo, no, yo me voy a esta parte porque aquí yo me estoy perdiendo. Se le quitó toda la borrachera a ese hombre, mi amado hermano y hermano. Y ese hombre no ha aceptado a Cristo aún, pero hasta el día de hoy ya no es el alcohólico que era antes. Mira lo que hace Dios. Esa es la oración de una iglesia, la oración de un cristiano que está buscando la manera de cómo atraer al perdido al camino de Dios. Pero como dice, Dios no obliga a nadie. Pero Dios hizo algo en su vida para que él tenga presente de que Dios quiere cambiar su vida por completo y quiere perdonar pecados. Esa es la oración. La oración, por eso le puse, la oración es una fuente de poder para nosotros. No porque nosotros somos Superman, no. Es porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Y cuando nosotros alimentamos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos comienza a utilizar para que hagamos cosas grandes de parte de Dios, para que el nombre de Cristo sea glorificado. Ese es el plan de Dios, ese es el plan del Espíritu Santo. Eso es lo que hace la oración, lo que hace la lectura, amén. Dios quiere hombres y mujeres de oración. Gloria a Dios por la alabanza. Gloria a Dios por la adoración. Pero la oración es lo primero en un cristiano. Lo primero. Como te repito, primero es la oración. Y la oración te guía al cristiano a leer la palabra de Dios. Y al empezar a leer la palabra de Dios, uno comienza a darse cuenta lo que Dios demanda en su palabra de Dios. Y tenemos que obedecer la palabra de Dios. Hay 10 mandamientos, pero también hay otros mandamientos que Dios demanda.
Congregarnos es un mandamiento. Orar sin cesar es un mandamiento. Amén. Perseveren siempre en la oración, es un mandamiento. Vigilando en ella con acción de gracias es un mandamiento que Dios está poniendo a nosotros como hijos de Dios. Amén. Vamos a leer Jeremías 29:12, mi amado hermano y hermana. Jeremías 29:12. Lo que estamos hablando, lo que estamos aquí escuchando la palabra de Dios. Mira lo que dice. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo los oiré. Este versículo está, como se dice, amarrado con la oración. ¿Sí ven? Aquí nos demanda que perseveremos. Al perseverar nosotros estamos invocando el nombre de Dios. Estamos alabando el nombre de Dios. La oración está amarrada con este versículo, porque nosotros tenemos que empezar a invocar el nombre de Dios en la oración. Nosotros tenemos que empezar a tener esa efectividad, esa convicción que Dios está escuchando, porque su palabra nos está diciendo que Él va a oír, que Él oye nuestra voz, Él oye nuestra oración, que nuestra oración no queda al vacío, no queda ahí nomás, no, pero sí tenemos que tener una oración ferviente, una oración totalmente que salga de nuestro vientre para que pueda llegar a la presencia del Altísimo. Porque la oración que no está totalmente enfocada en Dios no llega a Dios. No llega a Dios. Pero el hombre y la mujer que vive el Espíritu Santo y que está buscando de Dios y que se humilla y que dobla rodillas y que clama y le dice: Señor, mira, pasa esto. Señor, mira todo lo que está aconteciendo en mi vida. Señor, mira, tú eres el único que me puedes ayudar. Tú eres el único que puede salvar a mi familia. Tú eres el único dueño del oro y la plata. Tú eres el único, Señor amado Padre, que vives en el reino de los cielos con tus ángeles. Pero aquí en la tierra también estamos tus hijos, te estamos adorando. Y le estás diciendo a Dios en estas palabras que así como hay en el cielo que lo adoran, que lo alaban, aquí en la tierra también le adoramos y le alabamos. Y cuando tú adoras y alabas de corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser, con todo tu corazón y tu mente, abre las puertas del reino de los cielos. Y ahí empieza a fluir tu oración. Ahí empieza tu oración arrodillada al Santo de Israel. Y es un aroma fragante. Porque cuando la oración va acompañada de lágrimas, a Dios le conmueve. Y no es que le digo que tiene que obligarlo a llorar, no. ¿Sabes cuándo lloras? Bueno, voy a decir mi caso. Cuando yo oro, y ya no sé cómo más explicarle a Dios, ya no me quedan palabras, sale un gemido. Y ese gemido me quebranta. Y ese gemido me hace quebrantar y empiezo a interceder. Ya no soy yo, es el Espíritu que vive en nosotros, que vive en mí. Él es el que se encarga de terminar. Ya se te acaban las fuerzas de orar. ¿Sabes qué? Y ahí viene y comienza el Espíritu Santo a hacer más ferviente la oración. Y ahí es donde Dios más se agrada. Y Él va a escuchar. Y Él va a socorrernos. Porque Él quiere socorrernos. ¿Usted cree, mi amado hermano y hermana, que el Señor quiere vernos mal? Que el Señor quiere vernos derrotados. ¿Sabes quién no quiere ver derrotados, verdad? El diablo. Pero que dice la palabra, estar firme y Él huirá.
Estar firme no es que vas a estar ahí sentado y mirando, no. Estar firme en una conexión con Dios. Y la llave para la conexión con Dios es la oración, hermanos. Es la oración. Pero ¿qué pasa con el cristiano cuando deja de orar? Mire, Dios hizo misericordia con el varón que les acabo de contar. Siendo pecador, Dios hizo misericordia e hizo algo para que él tenga presente que el poder de Dios aún puede hacer más cosas en él, ¿verdad? Que puede perdonarlo. Pero mira, ¿qué pasa con el cristiano cuando deja de orar? Empieza primeramente a pecar. Esta carne es pecadora, sino que gracias al Espíritu Santo tenemos sometido y enterrado a ese pecado que hay en esta carne. Pero cuando no está la comunión con Dios, no está la oración, que es la que nos fortalece, entonces ese cristiano es débil de espíritu. Y ahí es donde comienzan los pensamientos. Vienen pensamientos haciéndote acordar lo que hacías, lo que el cristiano hacía antes. Y cuando el cristiano ya no está enfocado en la palabra de Dios, comienza a recibir esos pensamientos. Muchas veces son pensamientos obscenos, muchas veces son pensamientos de codicia, de sexo desenfrenado, y tantas cosas más, mi amado hermano y hermana. Y cuando el hombre de Dios empieza a recibir esos pensamientos, a aceptar esos pensamientos, empieza a mover esta carne. Esta carne empieza a contentarse porque hay esos pensamientos sucios. ¿Y después qué hace esta carne? Ya no son pensamientos, sino son actos que la carne va y los pone por práctica. Ahí es donde el cristiano peca. Amén. Peca ahí de una u otra manera, tanto en pensamientos, acciones, palabras, nada buenas, y lo principal es que hacen a un lado a Dios. Porque ahí se aparta, y ahí no quiere saber de Dios, prefiere estar en las cosas del mundo, prefiere estar en cosas que en realidad no son buenas para aquel hombre, aquella mujer, que un día le servían a Dios. O sea, no hay que darle chance al pecado, no hay que darle chance al, como se dice, a dejar de la oración, porque cuando uno deja la oración, deja la comunión con Dios, tenemos, como se dice, vamos a poner así, literalmente, aún tenemos un espíritu desnutrido. Y cuando hay un espíritu desnutrido, se enferma, ¿verdad? Cuando este cuerpo, vamos a ponerlo literal, cuando este cuerpo está desnutrido, se enferma. Amén. Se enferma. Así es el alma, así es el espíritu. Como están desnutridos, se enferman en pecado. Y este cuerpo va y hace acción de todos esos pensamientos sucios que vienen a la mente. Bendito es el Señor. Se olvidan de Dios porque ya no hay esa intimidad. No hay la relación con Dios. Terminan apartados totalmente. La consecuencia de no orar es el fracaso del cristiano, tanto físico, económico y espiritual. Tales son que el cristiano se vuelve vulnerable al desánimo. Vamos a buscar Josué 1:8. Josué 1:8. Amén. Dice la palabra: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito.
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué el Señor le dio esta palabra a Josué? Porque el pueblo, esta palabra fue como una pequeña exhortación al pueblo. Porque el pueblo de Israel estaba como un poco desanimado. Amén. Estaba desanimado porque querían ir a la tierra prometida, querían entrar a esa tierra, pero vieron que tenían soldados, tenían ahí hombres fuertes, entonces comenzaron a desanimarse. Y también tenían esta raíz enraizada de que eran idólatras, que muchos también habían idolatría escondida en el pueblo de Dios. Ahí en este versículo que nos está dando. Por eso el Señor dio este mandato al pueblo de Israel. Y también ahora este mandato es para nosotros. Que nunca se aparte de nuestra boca este libro. Que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley. Sino que de día y noche meditemos en él. Meditar es empezar a pensar el significado de cada versículo. ¿Qué quiere decir? Y muchas veces hay versículos que adoran a Dios, y al leer ese versículo comienzas a meditar adorando a Dios por medio de un versículo. Amén. Pero aquí el Señor nos está enseñando y diciendo que tenemos que meditar en el libro de la ley, en la palabra. ¿Por qué? Porque este libro, la Biblia de Dios, es la que nos va a ayudar a que no andemos en malos caminos, que no nos apartemos de lo que Él nos está mandando, de sus mandamientos. Que no nos alejemos de sus sendas antiguas, sino que vivamos simplemente para Él, de día y de noche, siempre estar conectado con Dios, como te dije hace poco, de día y de noche, a cada momento, estar conectado con Dios en la oración, en la meditación, pero también hay algo importante, que también puedes conectarte con Dios por medio de su palabra, porque muchos oran y dicen, yo quiero que tú me hables, quiero que tú me hables. Pero Dios a muchos habla aquí en su palabra. No todo el tiempo Dios va a estar hablando al cristiano audiblemente. No, Dios no habla a cada momento, mi amado hermano y hermana. Dios lo hace de vez en cuando y conforme sea la voluntad de Él. Pero si queremos escuchar la voz de Dios, tenemos la palabra de Dios. Tenemos este libro que es de vida. Este libro que es espíritu. Cada palabra que hay aquí es espíritu, es vida. Por eso nos demanda que tenemos que meditar en Él, alimentarnos con la palabra y que la obedezcamos, porque hay leyes aquí, fuera de los 10 mandamientos. Dios ha puesto mandatos, ha puesto leyes. ¿Para qué? Para ayudarnos en lo espiritual, para no desviarnos, para que no venga el tentador y nos encuentre, como se puede decir, medio cojo. Por ser medio cojo, a veces no camina bien, a veces se cae. Entonces yo estoy diciendo medio cojo espiritualmente. Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar por medio de su meditación, que el Señor nos está diciendo, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino. Ahora no van a decir, no, que me viene dinero. No. Prosperar tu camino. Primeramente el Señor se preocupa por nuestra salvación. Primeramente el Señor se preocupa por nuestra vida espiritual que tenemos con Él. Entonces lo que Él quiere es que prospere tu camino, nuestro camino espiritual. ¿Cómo? ¿Cómo es prosperar? Es que el Señor empieza a recompensarnos, dándonos el crecimiento espiritual. Él comienza a darnos a que la oración ya no sea 1 hora, 2 horas, sino sea un poco más conforme. Sea el Espíritu que nos va guiando. Amén. La adoración igual. Ya no vas a adorar como antes, sino vas a adorar mejor. Esa es una prosperidad en tu camino, primeramente en lo espiritual. Cuando mujeres y hombres de Dios comienzan a alabar, a adorar, comienzan, hermanos, a danzar en el Espíritu. Porque ahí es una prueba de que tu camino espiritual va prosperando. ¿Por qué? Porque estás obedeciendo los mandatos de Dios. Porque te estás metiendo más en lo profundo de la atmósfera de Dios, amigo, hermano y hermana. Y todo te saldrá bien. Ahí sí podemos tocar lo que es el cuerpo físico, la salud,
Ahí podemos tocar también parte de la economía, nuestra familia, todo lo que hagamos espiritualmente para Dios va a salir mejor, pero va a salir bien todo lo que necesitamos y lo que nosotros trabajamos, muchos en lo secular, muchos en los negocios. Amén. A los que no tienen trabajo, Dios les da, les abre puertas. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo un mandato. Primero viene la prosperidad espiritual. Y de ahí viene el bien de nuestra vida secular, literal. No vayan a confundir que primero Dios va a bendecir con plata. No. Lo que primero Dios quiere bendecirnos con lo espiritual. Después viene lo demás. Después. Pero primero quiere Dios levantarte como evangelista, como predicador, como pastor, como pastora, como salmista. Dios quiere levantar. Esa es la prosperidad espiritual, el camino que Dios quiere que caminemos para crecer y llegar a la estatura del varón perfecto, llegar al ministerio que Dios nos tiene para cada uno de nosotros. Dios no nos quiere que andemos solo sentados, no. Dios quiere que crezcamos para que podamos llegar a caminar como Él quiere que camine en su camino espiritual, para que podamos ser hombres y mujeres maduros en la fe. Esto es lo que quiere Dios. Dios no te va a bendecir primero con plata ni con oro. Dios primero bendice con lo espiritual. No va a bendecir con oro ni con plata. Pero si estás obedeciendo este mandato, medita en el libro de la vida, guarda sus palabras, obedece esta ley, vas a crecer como hijo de Dios. Y después que crezcamos como hijos de Dios, todo lo que hagamos, tanto espiritual como secular o físico, va a ser bien, va a ser bueno. Porque Dios está dando una promesa aquí. Es una promesa que Dios está dando. Porque primero Dios está demandando algo y después del refrigerio viene tu prosperidad, viene la prosperidad espiritual. Viene lo bueno que tengo para ti, para tu casa. Pero Dios no bendice primero con oro ni con plata. Muchos se creen y confunden. ¿Usted cree que Dios primero va a empezar con lo material? No. Dios no empieza con lo material. Dios empieza con lo espiritual. Pero es conforme caminemos, conforme vayamos buscando de Dios. Hay muchos cristianos que dicen, no, Dios me bendice. Y si Dios te bendice, ¿cómo puede estar espiritualmente? Si no predicas, no sales a dar tratados, no sales a la obra, ya no tienes esa fluidez espiritual que viene del Espíritu Santo que muchos tenían antes. Y no es así. Dios quiere que el cristiano retome lo que un día dejó. ¿Para qué? Para que ahí recién el cristiano puede decir, sí, Dios es el que me bendice. Porque muchas veces Dios no bendice. Que bendice, bueno, no hay que decir bendecir, el que da es el diablo, es Satanás, que el Señor lo reprenda. No hay que confundir la bendición que viene de Dios con lo que da el diablo maquillado como si fuera de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Regálale una fuerte palma al Señor, mi amado hermano y hermano. Regálale esa palma al Señor. Porque Él es bueno. Porque Él nos ama, mi amado hermano y hermano. Vamos a buscar Filipenses 4:6.
Filipenses 4:6. Amén. Dice, no se inquieten para nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle las gracias. De esta manera entendemos que debemos convertir cada temor, enojo, ansiedad, circunstancias que nos afectan humanamente en pensamientos enfocados y llenos de oración a Dios, en las cuales le entreguemos todas nuestras cargas al Señor. Amén. Mira lo que el Señor nos dice, no se inquieten. Muchas veces cuando queremos algo, muchas veces queremos resolverlo con nuestras fuerzas, con nuestras manos. Y dejamos a Dios, dejamos de orar. Por eso el Señor dice, no se inquiete, no te inquietes, hijo, hija, no te inquietes por nada. Él tiene el control de todo. Y yo lo digo por mi propia experiencia, y gracias a Dios que el Señor me ha enseñado, que a veces me ha dado un latigazo, pero me ha enseñado. Pero me ha enseñado, ¿por qué? Porque yo antes me inquietaba. Voy a poner un ejemplo, ya hace más de 2 años, yo me iba, siempre cuando me llamaban y pasaba problemas en mi casa, allá en Perú, mi mamá se ponía muy mal, me afectaba. Y yo quería buscar la manera de cómo resolverlo. Y es duro porque uno está fuera de su país, ¿verdad? Entonces yo quería resolverlo, pero supuestamente lo resolvía. Pero no estaba haciendo como debería ser. Sino estaba haciendo algo con mi fuerza, no estaba poniendo a Dios primero. No estaba poniendo a Dios en esta inquietud que tenía. Pero Dios tuvo que tratar conmigo y enseñarme. Porque yo al toque le decía, Señor, mira, yo quiero que esto se arregle, que esto suceda. Y muchas veces cuando oramos, le ponemos nuestras condiciones sin darnos cuenta por la desesperación de lo que podemos estar pasando. Y nosotros no somos quienes para cuestionar a Dios, ¿verdad? Nosotros no tenemos que exigirle a Él. Porque Él tiene el control de todo. Sino que muchas veces Él permite esto, circunstancias, para que nosotros, mi amado hermano y hermana, aprendemos ya no a inquietarnos, ya no a desesperarnos, ya no a buscar la manera de cómo resolver lo que está aconteciendo en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestro trabajo. No, ya no hay que inquietarnos porque tenemos al grande Jehová. ¿Quién era el que peleaba por Israel? ¿No era Jehová? ¿Quién era el que iba delante de su pueblo? Jehová. Abrió los mares, hizo que pasara su pueblo por tierra seca. Abrió el río, hizo que pasara su pueblo por tierra seca. Él peleó por su pueblo. Cuando el pueblo de Egipto fue a atacar al pueblo de Israel en el desierto. Por eso Dios dice, no te inquietes. Y el Señor me enseñó. Claro que aún humanamente afecta, ¿no? Pero aprendí y llegó un tiempo que me volvieron a llamar y me dijeron, mamá, está mal, me voy llevando a la emergencia en el hospital, tiene la glucosa muy elevada, después de un coma diabético. Y yo dije, ahí mismo vino el entendimiento. Dije, Señor, yo todo lo pongo en tus manos. Yo pongo tus manos en mi madre, yo sé que ella va a estar bien ahí. Oiga, hermano y hermana, a las 2 horas mi mamá estaba bien. Se le normalizó todo. Muchas veces Dios permite estas cosas para que maduremos, no desesperarnos, no inquietarnos, no buscar de resolver las cosas con nuestras fuerzas. No. Tenemos un Padre que nunca va a dejar que un hijo
pase cosas duras. Y si permite cosas, es para que crezca espiritualmente. No para que afecte, no, sino para crecer espiritualmente. Dice, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Ahí fue donde yo le dije, Señor, yo pongo a mi madre en tus manos. Yo ya no voy a pensar, no voy a estar afectándome tanto en mi mente, porque cuando pasaba estas cosas, a mí me subía la glucosa, porque el diabético no puede tener impresiones, no puede tener preocupaciones, y a mí se me subía la glucosa, sino que yo me hacía el fuerte. Yo me hacía el fuerte, yo a veces veía borroso, pero yo me hacía el fuerte me hacía. Pero hasta que yo agarré y dije, Señor, yo pongo en tus manos todo, pongo en tus manos mi madre, ahí está, Señor, ahí está. Yo ya no quiero preocuparme porque me hace daño. Ahí es donde yo le presenté esta petición. Mi madre está en tus manos. Con ruego, le rogué y dije, yo te la entrego en tus manos. Al decir esto, con el corazón, estás rogándole al Señor. Ahí está mi madre. Ahí está, tú vas a proveer, vas a hacer todo lo que necesite allá. Tú sabes igual que yo no tengo dinero, le decía el Señor. Pero ahí está ella, ahí está. Yo ya no me voy a desesperar, porque antes lo que yo hacía, cuando mi madre se ponía mal, yo tenía que llamar a mis clientes de Vía La Costa a pedir plata prestada. Mira lo que hacía. Por inquietarme, por desesperarme. Solucionaba supuestamente, pero al rato volvía lo mismo. Y más terminaba endeudado, pero gracias a Dios que yo les pagaba con trabajo a mis clientes y sí me han ayudado. Pero cuando tú dices, te entrego, te doy, porque confío en ti, porque quiero que hagas lo mejor en mis hijos, en mi madre, en mi padre, en mi familia, tú ahí te estás despreocupando. Porque al estar pensando y pensando y pensando en lo mismo, te enfermas. Cuando uno tiene muchas preocupaciones y empieza el cuerpo a saturarse, el cuerpo reacciona, se vuelven hipertensos, se vuelven diabéticos, les da infartos. Y a un hermano y hermana que esté más o menos en el camino del Señor, medio por aquí que por allá, llega la preocupación, le da un infarto, ¿a dónde se va ese hermano o ese hermano? ¿Que se va al cielo? Se va. Dios no quiere que estemos preocupados, quiere que todo se lo dejemos a Él, que Él sabe cómo va a hacer las cosas, que Él sabe cómo va a traer a mi familia, a tu familia, a sus pies. Él sabe cómo va a actuar. Él no quiere que ya nosotros busquemos cómo traer de las greñas, de los pelos a nuestra familia, a los pies de Cristo. No, que Él no quiere eso. Él quiere que todo se lo dejemos a Él y que descansemos en Él. Y que solamente le demos gracias. Tener la convicción de que un día nuestra familia va a estar a los pies de Cristo. Por esa misma convicción, Dios va a hacer algo. Porque la convicción viene de la fe. ¿Y qué nos queda? Darle gracias, ¿verdad? Ser agradecidos. Aún agradecidos con nuestras vidas. Porque Él nos escogió para que seamos sacerdotes. Para que seamos luz en nuestras familias, en nuestros hogares. Que ya no nos preocupemos, que ya no estemos pensando en tantas cosas. Deja que Dios haga lo que tenga que hacer. Dejemos a Dios que haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas, hermanos. Yo lo digo, en este tiempo estoy pasando un momento un poco duro. Pocos hermanos saben lo que está pasando a mi madre. Y yo me hago el fuerte. Pero no soy tan fuerte porque soy hijo. Yo siento mucha tristeza.
Yo a veces río, pero yo no le digo a nadie. Y yo me lo guardo. Y yo me lo guardo y yo comienzo a orar. Y yo comienzo a decirle a Dios lo que te he comentado. Yo le compartí al pastor y a unos hermanos que a veces mi mamá no tiene para comer. Mis hermanos no la ayudan. Y yo aquí me la busco como sea. Y de lo poco que me busco, le mando a mi mamá. A veces yo me quedo sin nada y no me importa. No me importa quedarme sin nada. Pero Dios es fiel, hermanos. Yo a veces le digo, Señor, yo hace rato me hubiera ido, le digo, a mi tierra. Pero si no me voy es porque yo tengo que obedecerte. O yo tengo que obedecerte a ti primero. Así pase lo que pase en mi tierra, yo voy a estar aquí, le digo, Señor. ¿Usted cree que Dios no se agrada de eso? Yo no le pido a nadie, pero Dios me bendice. Yo sé que Dios bendice a quien me bendice. Yo no pido comida a nadie, pero Dios me da. Porque dejo a mi familia allá, a mi madre, que muchas veces está a punto de morirse. Muchas veces mi madre está a punto de coma. Y yo estoy aquí sirviéndole. Así con mi corazón triste, así con mi corazón dolido. Yo estoy en las calles predicando su palabra del Señor. Así a veces mal, a veces ya no quiero a veces seguir en los caminos del Señor porque son duros, pero yo ahí digo, Señor, si tú me has traído a tus caminos, tú eres el que me tienes que ayudar. Si tú has permitido que yo me quede en esta tierra, si tú me has mandado que me quede aquí, tú eres el que me tienes que ayudar, le digo, Señor. Y Dios es justo, hermanos. Cada vez que predico en las calles, la mayor parte de veces me bendice. La mayor parte de veces, y la gloria de Dios, me bendicen. Vienen hasta inconversos y me dicen, hermano, tenga. Es por eso que Dios demanda que no nos inquietemos. Y yo digo esto ¿por qué? Porque no sé si mi pastor se dio cuenta, pero ya casi al final yo estaba un poco callado. Era porque recibí una llamada y se trataba de mi mamá. Yo agarré, solamente escuché, dije lo que tenía que decir. Y yo dije, Señor, ya está contigo, en tus manos. Pero humanamente, hermanos, afecta. Tanta preocupación, tanta estrés, porque ya ayer llegué a saturarme tanto, que cuando yo estoy demasiado estresado y preocupado, me comienza a doler muy fuerte la boca del estómago. Me comienza a arder, y no es porque gastritis, no, es porque el cuerpo se satura. El cuerpo se satura y empezó hasta el día de hoy, y estoy tomando medicina. Y hasta el día de hoy yo voy a seguir aquí en esta tierra, obedeciendo lo que Dios me ha mandado. Estoy indocumentado, pero yo sé que Dios va a hacer algo. Otro hombre, otra mujer, coge pretexto, no estoy indocumentado, ya me voy a mi tierra, ¿no? Qué chévere. Yo no. Me quedo. ¿Por qué? Porque primero es Dios que mi madre. Primero es Dios que mi familia, primero es Dios que mi necesidad, primero es Dios y está por encima de todo. Regálale una fuerte palma al Señor, mi amor, hermano.
Dice, pero tenemos que tener mucho cuidado cuando nuestros pensamientos están en constantes preocupaciones y angustia, porque afecta en el momento que empezamos a orar y a buscar de Dios. Porque muchas veces el diablo no quiere que oremos y mete pensamientos de toda clase para interrumpir y desconectarnos del Padre. Veamos Santiago 4:7. Santiago 4:7 dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá. Oiga, hermano y hermana, muchas veces cuando estamos orando y estamos bien conectados con Dios, viene pensamiento, ¿verdad? Viene pensamiento de toda clase. Eso es el enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere que rompamos ese lazo, que estamos en el momento de la oración. Él va a meter pensamientos, lo digo por mí, mete muchos pensamientos cuando estoy en oración y yo estoy ahí. Tenemos que pelear. Cuando ven esos pensamientos tenemos que pelear, pedir la ayuda de Dios. No es que vamos a tratar de pensar otra cosa, no. Tenemos que pedir la ayuda de Dios para que Él nos pueda ayudar en esos pensamientos y pueda eliminarlos. Yo antes, cuando venían esos pensamientos, estaba en la oración y venía esos pensamientos, trataba de pensar otra cosa. Trataba supuestamente de borrarlo. Trataba de poner mi mente en blanco. Pero después aprendí que cuando venían esos pensamientos, mi amado hermano y hermana, esos pensamientos fuertes, pensamientos sucios, lo que decía, Señor, ayúdame. Yo no quiero desconectarme de la oración que tengo contigo. Yo no quiero salir de tu presencia, que estoy con la oración. Cuando el hombre y la mujer cristiana le pide ayuda a Dios, ahí el Espíritu Santo hace la obra. Y yo lo he comprobado. Cuando yo he dicho, Señor, yo no quiero pensar todo esto, ayúdame para seguir orando, para seguir aquí humillado a tus pies, ayúdame, Señor. Ahí es donde yo he sentido algo sobrenatural y esos pensamientos quedaban, pero desaparecían. Por eso nosotros no tenemos que buscar de eliminar ese pensamiento con nuestra fuerza, con nuestro pensar equivocadamente, poniendo la mente en blanco, porque muchos dicen, no voy a poner la mente en blanco, no voy a pensar en nada. Así dejes de pensar trate de no pensar en nada, el enemigo va a querer molestar. Pero cuando tú le pides ayuda a Dios y le pides que te ayude a salir de esos pensamientos, Dios hace la obra. Por eso dice, resistid, sométete primero a Dios. Someterte a Dios es estar encaminando con santidad, con obediencia. Someterte a Dios es obedecer lo que Él manda a cada uno de nosotros. Amén. Eso es lo que eso es lo que quiere decir someter a Dios. Es andar en obediencia. Si Dios ha venido hablándonos día a día en nuestras vidas, de una u otra manera, usando nuestro pastor, usando la palabra, por medio de una alabanza o una adoración, porque el Señor nos quiere ver sometidos en su presencia, sometidos en sus pies. Oye, yo voy a contar algo tremendo. Cuando yo empecé una mañana estaba orando y abro mis ojos y veo una visión. Mira cómo hace Dios. Veo una visión. En medio de todo lo que estaba aconteciendo en mi vida, veo una barra de oro aquí. Y acá veo los pies de Cristo, sentado en su trono, en visión, ni siquiera que sueño, una visión. Y yo miro y yo le digo al Señor, que había estado orando, le digo, Señor, yo te prefiero a ti que al oro. Y yo mismo me veo en la visión, que entro en la visión y abrazo los pies de Cristo, sandalias de oro, su túnica blanca, Él estaba sentado. Y yo me aferro y lo abrazo. Yo prefiero quedarme contigo, Señor, que antes de ir al oro, antes de estar en esa riqueza. Yo prefiero contigo. ¿Por qué el Señor hizo esto? ¿Por qué el Señor vio esta visión? Escucha. Porque primero
Lo que quiere hacer Dios es que estés en el Espíritu. El cristiano esté en el Espíritu, sometidos en oración, en ayuno, en búsqueda, en hacer su obra, en ir a predicar y a evangelizar. Yo por más que estaba en necesidad, porque en ese día estaba un momento duro, yo sí vi esa riqueza. Pero el Espíritu que vive en mí y que vive en usted, cuando el Espíritu es real, cuando el Espíritu es de Dios, va a inclinarte a los pies de Cristo. Va a inclinarte como yo me incliné. Dios me probó para ver si yo quería el dinero, que ese día no tenía ni para el pan, o a Él. A muchos Dios nos prueba así. A muchos prueba de diferente manera, ¿verdad? A muchos puede probarte. Toma este trabajo. Ganas bien. Y porque ganas bien, estás en ese trabajo, haces a un lado a Dios. Y creerán, no, que tengo un buen trabajo. No, puede ser que Dios te esté probando. Amén. Te da un buen negocio. Fácil, clien en el negocio. A un lado a Dios. Dice, no, es que Dios me ha bendecido, que tengo ese negocio. Que esto. Y si Dios te está probando, qué tremendo, ¿no? Muchas veces Dios prueba y muchas veces no se dan cuenta de cristianos. Confunden la bendición de Dios con lo material que muchas veces el enemigo mete a la vida del cristiano, y Dios lo permite para que sea parte de una prueba, para ver qué vas a hacer. Si me amas, vas a rechazar el oro, y me amas abrazándome. Yo pienso que Dios me habrá puesto esa visión. ¿Qué quieres, Carlos? ¿Quieres oro? ¿Me quieres a mí? Y ese día no tenía ni para comprar una lentejita. Pero ahí la necesidad, orando, digo, yo mismo veo que entro. Es lo más hermoso, hermano. Pero ¿cómo es Dios, no? Lo más hermoso es que yo mismo me veo que entro en la visión. Y me arrodillo con mi rostro en tierra y abrazo los pies de Cristo. Y le digo, así no tenga nada, así no tenga dinero, te prefiero a ti. Yo pienso que Dios me habrá aprobado. Pero no con todo Dios prueba igual, ¿verdad? Alábale porque Él vive, mi amado hermano y hermana. Alábale al Señor. Santo es el Señor. Miren lo que nos dice, lo que nos enseña. La oración hace que derrame el Espíritu Santo su poder. La oración hace que descienda la presencia de Dios y se haga una realidad en nuestras vidas. Vamos a ver Éxodo 33, 14. Éxodo 33, 14. Éxodo 33, 14. Dice: y le dijo Dios a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Sabemos que Moisés era un hombre que también se consagraba para Dios, que vivía para Dios, que obedecía, y era un hombre muy temeroso. Y a Dios le agradaba a Moisés porque Moisés era un hombre con un corazón manso. Amén. Pero el Señor le dijo esto a Moisés. Y Jehová dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés había estado conversando con Dios. Y vamos a leer un ratito, por favor,
el 13, donde Moisés le decía a Dios, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego, ya dije, en la oración está el rogar a Dios. Amén. Pero esto era una oración. Moisés estaba conversando con Dios. Y vuelvo y repito, la oración es una conversación que tenemos con el Padre. Por eso acá dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Moisés le había hecho esta petición a Dios. Moisés, ya me imagino tantas palabras más que le ha de haber dicho, porque aquí está la palabra te ruego. Moisés le ha de haber dicho más palabras, amén. Pero Moisés aquí estaba diciendo te ruego, yo quiero conocer tu camino, yo he hallado gracias en ti. Cuando nosotros estamos enfocados y viviendo en la comunión con Dios, en la oración, en la alabanza, en el ayuno, en la búsqueda, la presencia de Dios nos acompaña. Y la presencia misma de Dios nos guarda del ataque del diablo. Porque el diablo nos quiere destruir. Y hace rato nos hubiera destruido. Pero como tenemos el Espíritu Santo y tenemos la presencia de Dios cuando estamos orando, el diablo no nos toca. ¿Por qué le digo esto? Un día yo estaba orando de madrugada. Estaba orando, estaba arrodillado. Y en eso sale una voz de mi interior y me habla. No abras los ojos. Y decía, ¿qué? Estaba orando y dice, seré yo mismo, ¿no? Seguía orando. Vuelta. No abras los ojos. Y ahí como dije, ay, ¿qué pasa? Ya será el Espíritu que me está hablando. Y me volvió a hablar. No abras tus ojos. Estaba orando, arrodillado. Oye, hermano, yo dije, no, este es el Espíritu de Dios, me habla. Y estaba ahí, pero ¿por qué no quiere que abra mis ojos? En eso siento, hermano, como que entran. Donde yo estaba. Sentí una presencia demoníaca tremenda. Era como que si era el mismo Satanás. Que el Señor lo reprenda. Había entrado y yo la piel se me puso de gallina, los pelos se me pararon, creo que hasta de las piernas. Oye, hermano, era algo tremendo, tremendo, tremendo. Un frío. Pero yo seguía así cerrado los ojos, cerrado, porque me acordaba lo que me dijo el Espíritu Santo. Cerrado. ¿Y sabe lo que el Señor me hacía ver? Que caminaba así. Y que me rodeaba. Y yo sentía, porque uno siente. Si uno que se siente cuando hay un demonio que está a tu lado, que te quiere atacar. Uno siente, así como sentimos la presencia de Dios, los ángeles, ¿verdad? Y yo ahí arrodillado, y ¿usted cree que yo no tenía un poco de temor? Yo tenía un poco de temor. Yo pienso, el Espíritu Santo de Dios me habló que no abriera mis ojos, porque si yo abría mis ojos, quizás ese demonio me mataba. O ver algo que me pueda espantar y me dé un infarto. Pero Dios, ahí estaba su presencia. Ahí está cuando uno está orando. La presencia de Dios lo cubre. ¿Amén? Por eso que ese ser no se me acercaba. Caminaba así, rodeado, y me rodeaba circularmente así. Pero no se me acercaba. Había algo ahí. Esa es la presencia de Dios cuando desciende. Cuando estás conectado en la oración con el Santo de Israel. Esa presencia viene y te rodea y comienza a guardarte. Comienza, dice la palabra, eres escudo mío, castillo mío, ¿verdad? Ahí está.
La presencia de Dios guardándome. ¿Y usted cree que no le guarda? Estamos acá, de pie, con vida, porque están orando. Y aún los que no están orando, ya no oran como antes. La misericordia de Dios guarda. Pero no te confíes, porque Dios tiene un límite. Un límite donde dice la palabra del Señor que no por siempre su espíritu tratará con el hombre, ¿verdad? No te confíes, hermano y hermana. Ese día fue algo tremendo. Y después de casi una hora, se fue. De ahí ya sentí esa paz, esa confianza, ya pude abrir mis ojos. ¿Ya? Se fue ese espíritu, ese demonio. Era un demonio, como el pastor nos ha enseñado, que hay demonios de rango grande. Y yo pienso que ese era uno tremendo. Uno tremendo, mi amado hermano y hermana. Por eso, el Señor aquí nos dice que su presencia va a estar con nosotros siempre y cuando nosotros estemos orando día, tarde y noche, en la calle, en el mercado. Estamos orando, la presencia de Dios. Estamos teniendo en la mente a Dios. Estamos hablando con Dios, aunque sea en la mente, porque a veces te van a ver que estás que mueve la boca y van a decir, este varón está loco. No, pues estás en tu mente, también estás orando, estás clamando, estás pidiéndole a Dios. ¿Y usted cree que Dios no conoce nuestro pensamiento? No escucha nuestro pensamiento, lo escucha. Lo escucha porque Él nos ha hecho a imagen y semejanza de Él. Amén. Por eso, Dios le escuchó a Moisés, y Moisés le empezó a rogar, le dijo, enséñame tu camino, enséñame, muéstrame cómo eres. Y Dios, ¿qué le respondió? Ya, tranquilo, mi presencia va a estar contigo, va a ir contigo, a donde vayas, voy a estar contigo, te voy a acompañar. ¿Por qué? Siempre y cuando estés conectado conmigo, siempre y cuando estés ahí. Pero si te desconectas, por un momento mi presencia se puede ir. ¿Usted cree que cuando dejamos de orar por un momento, Dios puede retirar su presencia? No su espíritu, porque tenemos al Espíritu de Dios. Pero si retira su presencia, ahí está la misericordia que te dije. Viene el enemigo a querer atacar a ese cristiano que no está orando mucho. Viene el enemigo o viene un demonio a atacarlo, a matarlo. El Señor manda a sus ángeles a protegerlo. ¿Por qué? Porque aún tiene misericordia de ese cristiano y cristiana que ya no ora como antes. Alábale que Él vive. Alábale que Él vive, mi amor, hermano y hermano. La voluntad de Dios es responder nuestras oraciones. Es la voluntad de Dios que oremos de día y de noche, en todo tiempo, fuera de tiempo. Y así Dios responderá. Amén. Vamos a verlo en Marcos 11:24. Marcos 11:24. Dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Dios conoce y sabe la oración para los cristianos. Dios conoce y sabe que la oración para los cristianos es necesaria. Para esto nos demanda que oremos sin cesar. Es una oración que lo hagamos, pero si es necesario para el cristiano que vive en obediencia a Dios. Primeramente el Señor acá nos está enseñando de que todo lo que pidamos, después de adorarlo, después de rendirnos a Él, que todo lo que pidamos con la convicción y la fe, que pensemos y tengamos ya que Dios va
a conceder las peticiones. Pero Él la va a conceder conforme a nuestra búsqueda. Él no va a conceder al que anda hecho, por ejemplo, pongamos así, un cristiano que vive el evangelio a media. ¿Usted cree que le concede? Si Moisés era un hombre que andaba con Dios, hablaba con Dios cara a cara, le complació su petición a Moisés. ¿Usted cree que un cristiano que anda a medias tendrá la bendición de Dios? ¿Tendrá esa petición concedida por Dios? No, no la va a tener. Pero el hombre y la mujer de Dios, el hombre y la mujer que vive humillado, postrado a los pies de Cristo, mi hermano y hermana, a ese Dios sí le bendice. A ese Dios sí lo levanta con un ministerio. Gloria a Dios que tenemos a nuestro pastor Jacinto, que Él nos ha guiado, nos ha enseñado. A mí me ha enseñado mucho. Y he aprendido cosas de mi pastor. Y yo quiero seguir aprendiendo más cosas. Yo solamente a mi pastor yo lo observo y lo escucho. Y créame, mi hermano y hermana, que cuando mi pastor predica, se me queda grabado en mi mente. Y por eso que a veces no me escuchan, no me ven que estoy escribiendo, porque se me queda grabado. Y mi pastor, para la gloria de Dios, se ha guardado. Nos está enseñando la sana doctrina. Mi hermano y hermana. Como el pastor nos dice, al irresponsable Dios no le va a dar un ministerio. Y cuando, vamos a contar hace poco, nos reuníamos los sábados para encontrarnos, predicar, salir a hacer los videos de YouTube. Me acuerdo que llegamos tarde. Y el pastor yo sé que se enojó, y con justa razón. Dijo, ya no vamos a hacer ni un video, nada, ya se acabó. Ya no vamos a contar los sábados. No sé cómo se habrá sentido el resto, pero yo me sentí mal. Yo sí quería, pero también había fallado en la puntualidad. Yo le dije al pastor, vamos a continuar haciéndolo, no hay que dejarlo. Pastor tajante, no, aquí nomás. Yo estaba triste, porque yo sí quería. Sino que una cosa es querer y otra cosa es hacer, ¿verdad? Yo podría querer todo, pero yo fallaba en el horario. Bueno, no era siempre, no, pero sí fallaba la mayor parte de veces, porque hay que ser sincero. La gloria de Dios. Y yo agarré, y ya estaba, pero ya, no sé cómo otros se sintieron, ¿no? Yo me veía a mí mismo, yo me estaba, pero la cara la tenía, pero así todo entristecido, estaba desencajada. Yo creo que mi pastor se dio cuenta, pero como estaba así un poco enojado, con justa razón, no me dijo nada, pero yo estaba desencajado, porque yo sí quería. Pero como repito, una cosa es querer y otra cosa es hacer. Tú quieres hacer esto para Dios, pero si no haces, no estás responsable, lo que quieras hacer no vale nada. Gracias a Dios que mi pastor la semana que vino, yo estaba orando de verdad. Estaba el Señor ahí. Señor, ahí yo sé, perdóname, yo sé que a veces la hora de llegar a pastor he fallado, Señor. Estaba que oraba y me arrepentía ahí. Señor, ahí permíteme, pastor. Vuelvo a tomar los horarios sábados. Tanto orar y ya llega el otro sábado. El sábado llega y el pastor ya pues ahí como que se doblegó un poco, ¿no? Ya vamos a hacerlo. Cuando me dijo eso, ya volvió, me contenté, me alegré, me gocé. Y de ese día yo dije, desde ahora yo voy a tratar de esforzarme por llegar puntual a la hora que el pastor dice. Desde ahora va a ser así. Y de esa vez mi pastor está viendo que yo me estoy esforzando en llegar a la hora. Así trato que sea de llegar. Si me paso 1 o 2 minutos, no más. Hoy ya me pasé 2 minutos. Pero yo trato de llegar a la hora. ¿Por qué? Porque yo estoy aprendiendo lo que el pastor nos está enseñando. La responsabilidad. Y no es que yo diga, no, Señor, yo hago esto para que me des un ministerio. No.
Si lo hace Dios, gloria a Dios. Pero Dios quiere hombres y mujeres responsables. Hombres y mujeres que no vengan tarde a un ayuno, que no vengan tarde a un culto, que no vengan tarde a una reunión, a una célula. No. Dios quiere que nos esforcemos en la responsabilidad. Ahí está la oración. La oración es eficaz cuando tú la haces con un corazón sincero. Yo oré con un corazón sincero y triste, porque sí me sentí triste que mi pastor nos cortó de una. Digo, en el sentido del día sábado. Pero yo sí me sentí triste, y con esa tristeza yo comencé a orar. Comencé a rogarle a Dios. ¿Y Dios qué hizo? Buscó la manera. ¿Por qué? Porque Él ve un corazón sincero cuando estás que le pides las cosas primeramente para bien de su obra. Cuando tú le pides las cosas para bien de su obra, Él primero comienza a actuar. Y si lo haces con sinceridad, y cuando Él ve que tu corazón sí quiere ser responsable para cumplir con el horario, Él busca la manera de cómo hacer para que sigas adelante y que la obra siga. Pero Él no va a dar ministerio a los tardones. Él no va a dar ministerio a los que se buscan ocupar su tiempo en otras cosas, teniendo tiempo para dejar eso para otro día. No, lo ocupan para ese día, justo cuando es el día de la obra de Dios. Qué terrible, ¿no, hermano y hermana? Y así pide, y así el cristiano pide que Dios le bendiga. ¿Cómo va a bendecir Dios? Dios no bendice a un irresponsable. Dios no bendice. Dios bendice al que se esfuerza. Dios bendice al responsable. Y yo no digo que ahorita Dios me está bendiciendo. Yo no digo eso. Porque yo sé que para que Dios me bendiga, yo tengo que demostrarle a Él y probarle con hechos, no con que quería, no, sino con hechos, de que yo le voy a cumplir lo que a Él le dije, en esforzarme, en estar aquí, o en estar en los aires libres, o en las obras, en la hora que el pastor, o el líder, o el encargado lo estipula. Dios quiere eso. Esa fue la oración. Por eso digo que la oración es una fuente de poder cuando tenemos el Espíritu Santo. Cuando ya no tenemos más palabras para orar, ahí sale también el Espíritu Santo y comienza a avanzar. Y comienzas a orar. Y a veces hasta uno no quiere dejar de orar. Que ahí está la fuerza humana. ¡No! Está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos quiere ver postrados. Nos quiere ver humillados. El Espíritu Santo no quiere vernos orgullosos, altivos, o porque tenemos un grado más en el ministerio. No. Para Dios todos somos iguales. Pero Dios demanda que tenemos que ser fervientes en la oración, fervientes en el Espíritu. Que andemos en obediencia, en santidad, que seamos respetuosos, que aprendamos a respetar a la cabeza que está aquí en este lugar, que es nuestro pastor Jacinto. Rendirle cuentas hasta para salir a tomar un agua. Él no está de adorno. Tenemos que decirle todo. Porque Dios no le va a pedir cuenta, no nos va a pedir cuenta a nosotros, sino le va a pedir cuenta a nuestro pastor. ¿O usted quiere que le pida cuenta de Dios al pastor, mi amado hermano y hermana? ¿Usted quiere que le pida cuenta al pastor Dios? Entonces, seamos responsables. Yo no me hago el super cristiano, no. Pero seamos responsables. No hay que ocupar el tiempo que tenemos disponible en cosas del mundo en vez de dárselo a Dios. No hay que ocupar el tiempo en cosas vanas. Es bueno que trabajemos. Es bueno que hagamos algo para poder tener dinerito. Yo a veces hago
y dulces, a veces hago otras cosas, porque es bueno. Pero ¿sabes qué aprendí? Incluso cuando trabajaba, yo aprendí a no ir nunca a un domicilio en días que es la obra de Dios. Mi pastor me enseñó eso. Ahora cuando me han sabido llamar para trabajo, a veces hasta delante de los hermanos, yo he dicho, puedo tal día, tal hora, pero yo no dejo de venir. Ya cuando es algo extremo, de urgencia, ahí yo le pido permiso a Dios. Pero yo no es que yo agarro, hago el trabajo y voy a mi casa, no, así con mochila me he tenido que venir a la iglesia. Y no es que yo me jacte, no, Dios guarde mi corazón. Pero es una prueba que cuando uno quiere buscar y cambiar para agradar a Dios y para que nuestro pastor vea el esfuerzo, nuestro pastor se va a agradar, se va a gozar. Y Dios más aún todavía. Porque ahí Dios va y da el ministerio. Amén. Eso es lo que hace Dios y lo que quiere Dios. Bendito es el Señor. Vamos a leer Jonás. Ya terminamos ya. Vamos a leer Jonás 2, 7, 9, 10. Jonás 2, 7, 9 y 10. Dice, y cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Escucha aquí. Y pagaré lo que te prometí. La salvación es de Jehová. ¿Y qué dice? Y mandó Jehová al pez que vomite a Jonás en tierra. Oye, amado hermano y hermana, esta parte me hace recordar cuando el Señor me encerró. Gloria a Dios. Cuando el Señor me encerró ahí en ese cuarto que parecía la boca, el estómago de la ballena. Oye, era tremendo. Ahí el Señor me procesó. Sí, les compartí lo que pasó. Pero el Señor me procesó. Me procesó de una manera la cual yo sentía que ya mi alma desfallecía. Yo sentía que ya no podía más, con las circunstancias que estaba atravesando. Aleluya. Yo ya no sentía ni siquiera el olfato, yo ya perdía todo. Pero ¿qué hizo mi espíritu, mi alma? Me acordé de Jehová. Y le empecé a pedir perdón y empecé a orar. Empecé a clamar misericordia. Empecé a decirle al Señor, ayúdame ya, perdóname, yo sé que he hecho mal, yo sé que no te he obedecido, yo sé que mi carácter es bien complicado. Empezaba a reconocer, y eso es lo que quiere Dios, que reconozcas lo mal que has hecho, lo mal que no has cumplido lo que le has prometido a Dios. ¿Y qué hace Dios cuando empiezas a orar, a clamar? Cuando empieza el cristiano a reconocer en la oración todo lo mal, todo lo ingrato que ha sido, todo lo mal agradecido, porque hay que usar esta palabra. Hay cristianos malagradecidos. ¿Por qué malagradecidos? Porque Dios, a pesar de todo, te da su misericordia. A pesar de todo, por amor de sí mismo, Él busca la manera como hacerte llegar algo para tu día a día. Dios es bueno, pero también Dios se cansa. A Jonás, ¿por qué la ballena se lo tragó? Por desobediente. Amén. No quiso hacer caso. ¿Con qué Dios que le dijo? Anda, predica a esa tierra de Nínive. Di que tienen 40 días para que se arrepientan porque viene la destrucción. Y Jonás no quiso. Se escabulla, se escapaba. Aleluya. Y por la desobediencia vino la mano de Dios. Se tragó a Jonás 3 días en el vientre de ese pez. Aleluya. Pero ahí, en el vientre del pez representa nuestras circunstancias, hermano y hermana. El vientre del pez representa muchas veces la enfermedad. Muchas veces lo que mal hacemos.
Eso representa el vientre del pez. Y cuando estamos en medio de la circunstancia, como Jonás estaba en el vientre del pez, ahí nuestra alma se sentía que desfallecía. Pero ¿qué vino? Vino la conciencia. Hay un Dios. Ahí está Jehová. ¿Qué dice? Mi alma se acordó de Jehová, el Dios misericordioso, el Dios compasivo, el Dios que perdona pecados. Amén. Y Jonás empezó a orar y le decía, con voz de alabanza te ofreceré, le decía, sacrificios. Sacrificios en este tiempo son los sacrificios espirituales. La oración, el ayuno, la alabanza, el congregarse, son sacrificios espirituales del cristiano. Amén. Por eso Jonás le decía, te ofreceré alabanza, sacrificio. Pero dice algo, pagaré. Cuando nosotros vamos a comprar algo, tenemos que pagar. Pero muchas veces, mire, cuando yo, por ejemplo, voy a comprar pan, primero me dan el pan, ¿cierto? La mayor parte de veces sucede eso. Primero me dan el pan y después pago. Aquí Jehová acá está diciendo, pagaré. O sea, Dios le había dado algo. Lo había guardado. Como a muchos cristianos, Dios ha dado algo al cristiano. Pero no pagó sus votos. Amén. No es que a Dios le vas a pagar dinero, no. A Dios le tienes que pagar tus votos, tus promesas. Porque mientras que no pagues tus promesas a Dios, eres un deudor. Un deudor espiritual. Pocas palabras, casi un estafador. Amén, porque el estafador es un deudor también. Pero dice la palabra que Jonás reconoció. ¿Sabes qué? Pongamos un cristiano. ¿Sabes qué, Señor? Yo voy a cumplir lo que te prometí. Te voy a pagar lo que te prometí. Mis votos te los voy a dar. Tú me diste, tú me bendeciste a pesar de mi mal agradecimiento. Pero yo ahora sí voy a cumplir contigo. Por eso Jonás reconoció, me dices, no te pagué, pero ahora te voy a pagar lo que un día yo te prometí. Bendito es el Señor. Pero ¿qué dice después? Y la salvación es de Jehová. Oye, cuando Jonás empezó a clamar, a orar, a arrepentirse, a reconocer, a querer cumplir lo que le había prometido a Dios. Oye, Jehová se compadeció. Jehová se conmovió por esa oración de Jonás. Por esa oración de que estaba en medio de la muerte, pongamos así. En medio de esa oración, aleluya. Dios se compadeció. Y Dios le salvó la vida a Jonás. ¿Usted cree que si Dios no le hubiera sacado a Jonás del gran pez, estuviera vivo? Perdón, hubiera vivido. ¿No? Pero la salvación es de Dios. Y la salvación Dios nos la ha dado. Y Él nos va a sacar del problema, de las circunstancias, de tantas cosas. Pero primero, en oración, el hombre y la mujer, el cristiano que está deudado con Dios, primero tiene que arrepentirse, primero tiene que reconocer y empezar a cumplir sus votos con Dios. Porque Dios no se olvida de las promesas que uno le hizo. Dios no se olvida. El cristiano sí. ¿Por qué? Porque muchas veces se inclinan las cosas de este mundo. Yo conozco un amigo que tenía una empresa, 3 empresas en México. Amigo de mi infancia. Vino el desastre. Lo estafaron. Se quedó con una empresa más chiquita que la parte de afuera, imagínense. Buscó a Dios. Empezó a clamarle a Dios. ¿Y Dios qué hizo? Le dio 5 empresas. Ya no 3. 5. ¿Por qué? Porque reconoció que no había cumplido su promesa. Reconoció que no vivió para Dios, que no cumplió su llamado. Por eso viene la salvación.
aún en medio de la muerte, cuando uno reconoce que ha fallado, que ha pecado, y se arrepiente y dice, Señor, estoy muriéndome, pero si tu voluntad es sanarme, sáname, yo te prometo pagarte lo que te debo, mis votos. Si es voluntad de Dios, lo sana. Si es voluntad de Dios, se lo lleva, pero salvo, porque reconoció. Amén. Aleluya. Y dice, y mandó Jehová que vomitara a Jonás en tierra, ni siquiera en el agua. Mira cómo es Dios. Dios no quiso que Jonás se quedara en el agua, que el pez vomitara en el mar, no. Quién sabe, podría correr riesgo de ahogarse, de morirse. Pero Dios, ¿qué hizo? Que salga este animal y lo vomite en tierra seca. Esta es la salvación de Dios. Amén. Esa es la salvación de Dios. Esa es la gracia de Dios. Amigos, hermano y hermana, porque cuando uno ora y ora de corazón, y cuando una iglesia está unida en el Espíritu, orando y clamando, desciende la presencia de Dios, y muchos son llenos por el Espíritu Santo, muchos son llenos por la unción de Dios, muchos son llenos de dones para sanidad, para levantar muertos, aleluya. Muchos son llenos de dones para que el pecador venga al arrepentimiento, aleluya. Pero eso viene cuando está en la oración de Dios, elevada hasta su santo trono. Esa es la unción de Dios que se manifiesta en medio de la oración. En el Pentecostés, todos fueron llenos por el Espíritu Santo. Hablaban lenguas. Empezaron a hacer sanidades, levantar muertos. ¿Y usted cree que Dios ha cambiado, hermano y hermana? ¿Usted cree que Dios ha cambiado? Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por siempre y por toda la eternidad. ¿Sabe quién cambia? El hombre. Muchas veces hay cristianos inconstantes, que un día están calientes en el espíritu, y el otro día está más frío que el polo norte, polo sur. ¿Usted cree que a Dios le agrada eso? Hermano, hermana, ¿quieres hacer milagros? ¿Quieres estar lleno de la presencia de Dios? ¿Quieres tener la llenura del Espíritu Santo? ¿Quieres volver a hablar lenguas? ¿Quieres hablar lenguas? ¿Quieres danzar en el Espíritu? ¿Quieres tener la unción para que las almas se conviertan? Para que hagas sanidades, para que levantes muertos. Entonces, vete a la profundidad de la oración en el Espíritu. Esa oración que es la única que se puede elevar ante la presencia de Dios. La oración en el Espíritu. Amén. Dios no quiere dar todo esto. Él no nos quiere a medias. Él no quiere que seamos cristianos mediocres. Él nos quiere completos. ¿Para qué? Para que por medio de cada uno de nosotros, hermanos, el nombre de Dios sea glorificado en las calles, en los hospitales. Amén. Regálale unas palmas a mi amado Señor Jesucristo. Palabra por su vida. Gloria a Dios, bendito el Señor. Aleluya. Vamos a poner de pie. Hasta aquí terminamos con lo que es la meditación de la palabra, la enseñanza. Vamos a ponernos de pie, mi amado hermano y hermana. Hermano y hermana, si tiene algo que arrepentirse, si tiene algo o tiene que cumplir su voto con Dios, sus promesas que le hizo a Dios, mi amada hermana, ahí, en este día, en este momento, puede usted estar ante la presencia de Dios. La presencia de Dios está en este lugar. Está aquí ahorita la presencia de Dios. Pero Él quiere que tú te arrepientas, como lo hizo Jonás. Él quiere que tú reconozcas que has fallado, que no le has cumplido tus promesas. Eso es lo que Él quiere en esta mañana, en esta tarde. Ahí donde estemos, vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso y Misericordioso, Señor, te damos gracias, Padre Santo Celestial, porque hasta hoy tú nos has guardado, Padre. Señor amado Padre, en tu iglesia, en todas las iglesias, hay muchos hombres y mujeres como Jonás, que te desobedecieron, que no cumplieron lo que tú has mandado.
Aún no cumplieron sus promesas, Señor amado. Señor, pero tu misericordia los ha guardado hasta el día de hoy, Padre. Señor amado Padre, tu amor, Señor amado Padre, los ha guardado, Padre. Pero tú quieres, Señor amado Padre, que muchos reconozcan que no han cumplido sus promesas contigo, que no han cumplido sus votos contigo, Señor amado Padre. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, hoy te pido, Señor amado Padre, que sea usted llenándonos de tu presencia, que sea usted, Señor amado Padre, dándonos la llenura de tu Espíritu Santo, Señor amado Padre, que sea usted, Señor amado Padre, perdonándonos, Señor amado Padre, todo lo que no te hemos cumplido, Señor amado Padre, que sea usted redarguyéndonos, Señor amado Padre, trayéndonos a conciencia, Señor amado Padre, todo lo que no te hemos cumplido, Señor amado Padre. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, por el amor que tienes a tu pueblo, Señor amado Padre, hoy te pedimos, Señor amado Padre, que nos perdones, Señor. Hoy pedimos, Señor amado Padre, que restaure tus votos en nosotros, Señor amado Padre, para que así podamos cumplir lo que te hemos prometido, Padre. Perdónanos, Señor amado, si nos hemos inclinado a las cosas de este mundo. Perdónanos, Señor amado, si nos hemos descuidado, Señor amado Padre, de la oración, Señor amado Padre. Perdónanos, Señor amado Padre, si por las circunstancias nos olvidamos de ti o queremos, Señor amado Padre, muchas veces resolverlas con nuestra fuerza, Señor. Perdónanos, Padre Santo Celestial. Perdónanos, Dios mío, Padre. Sea usted hoy levantándonos, Padre Santo. Sea usted levantándonos como hombres espirituales, mujeres espirituales, Señor amado Padre. Levanta tu iglesia, aleluya, Cristo te ama, Padre Santo. Ay, redargúyenos, Señor amado Padre. Sea usted glorificando su nombre, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Tráenos de recuerdo las cosas que no hemos cumplido al Padre. Tráenos el recuerdo, Espíritu Santo. Redargúyenos, Espíritu Santo. Muévete, Espíritu Santo. Muévete en nuestras vidas, Espíritu Santo. Muévete en nuestros corazones, en nuestra mente, Espíritu Santo. Santo, Santo, Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos a adorar al Creador. Ayúdanos a orar, a clamar. Ayúdanos a alabarle, a adorarle, Espíritu Santo. Que cuando doblemos rodillas, Espíritu Santo, tú nos des la fuerza. Ayúdanos. Guárdanos. Jehová de los ejércitos. Levantamos nuestras manos, Señor. Gracias, Señor. Forma de agradecimiento. Aunque no merecemos nada de ti, Señor, tú nos guardas. Oh, no merecemos nada. No merecemos nada de ti, Señor, porque nos olvidamos de ti. Pero tu amor y misericordia nos guarda y nos has traído. Ayúdanos a cumplir nuestras promesas. Bendice nuestras manos, Señor. Bendice nuestras manos, Señor. Ayúdanos a caminar con integridad. Ayúdanos a caminar en obediencia. Ayúdanos a no ocupar tu tiempo. Teniendo tiempo, ayúdanos a no ocuparlo en cosas vanas, mi Dios. Aleluya. Oh, Santo Espíritu de Dios, muévete en nuestras vidas día, tarde y noche. Bendito Dios. Socorro Macanda Rabasirikindi. Dios te va a conceder por todas tus lágrimas. Pero Él quiere que ya no te desesperes. Que solo creas y confíes en Él. Confíes en Él porque Él hará la obra.
Descansa en Dios. Descansa, mujer. Descansa en Dios. Descansa. Entrégale todo a Él. Ya no pelees con tu fuerza. Entrégale todo al Señor. Porque Él levantará bandera de victoria. Santo Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre. Bendice la vida de nuestro pastor Jacinto, Señor. Ayúdalo, guárdalo, Padre. Tú solo sabes lo que puede estar pasando, Señor. Pero ayúdalo, Padre. Es nuestro mayor ejemplo, Señor. Cóbrelo con tu protección divina. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Un solo Dios. Amén, amén. Fuerte palmas.